Buenos días, buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast que se llama Hablemos de Salud al Web. Les damos la bienvenida, como de todos los meses, a una nueva edición de nuestro querido podcast. Y mi nombre es Catalina, estoy con mi compañera Daniela. Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos de vuelta ya, después de unos podcasts de ausencia. Pero Sí. ya estamos. Sí, vuelven Retomando. a majestad con un invitado de lujo que ya vamos a presentar. Pero primero, como todas las semanas, les vamos a pedir que recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Departamento De Salud al Web. en Instagram como Espacio. Cefama Web. Sí. En YouTube y en Spotify como Hablemos de Salud al Web. Sí. Para que nos sigan, nos coloquen las 5 estrellitas, el like. Todo aporte suma, así que Sí, para muy que nos importante. sigan, Si nos ven en YouTube, darle seguir, darle like y compartir, porque así el YouTube va dándole mayor visibilidad a este podcast y a este proyecto. Y sin más que agregar, vamos a presentar a un invitado que es su primer podcast. Está emocionadísimo. Está muy emocionado de estar acá. Don Germán Cortés es el matrón de nuestro asesor y le vamos a pedir entonces que nos cuente un poquito de él, cuánto tiempo lleva acá, a qué se dedica, aparte de ser matrón. ¿Qué le gusta hacer? Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que ven, porque son 3 de la noche también. Ya, me invitaron primera vez. Sí, Di que estás emocionado. Estoy emocionado. Estoy bloqueado, no vamos a hacer mucho de explicar que estoy bloqueado. No, a ver, mi historia aquí ya son más de 8 años y medio aquí ya, pues. Bueno, la mayoría me conoce de lo que me gusta hacer, me ha visto por ahí correr, cocinar, hacer otras cositas por ahí, cantar también. Cantar. Sí. Es que es un hombre multifacético, no solamente matrón. Sí, ya a esta edad uno se pone así. Así que. ¿Diseño de muebles? No, eso lo he dejado más que nada. Dejémoslo en maderitas nomás. Nada más. Ah, ya. Atención de hobby nomás, nada más. ¿Ya? Y que me inviten a los podcasts. También te podemos agregar más seguido. Hobby, podcast. No. Yo estaba bien, ya les dije, yo soy analógico, no soy digital. ¿Ya? Yo debería verme ahí en la pantalla en blanco y negro. En sepia. Sí. Y hay una razón muy importante por la que Germán está invitado en este, que hoy día para nosotros es el comienzo de octubre del año 2025. Una razón muy importante porque elegimos este mes para invitarlo, que es octubre, mes de la prevención del... El cáncer de mama. Sí. Entonces, ¿qué nos puedes hablar primero sobre la mortalidad, sobre por qué es importante prevenir, cómo se previene y todo lo que nos puedas contar sobre el cáncer de mama? Ya, hay que tener en cuenta de que las neoplasias en general son una de las primeras causas de mortalidad aquí en Chile. Y en el caso de cáncer de mama es la primera. Ya. Así que en ese sentido, la importancia de este mes es preponderante, sin dejar la importancia del resto de patología o de cosas que sucedan, que igual lo vemos el resto del año. Pero octubre siempre ha sido definido como el mes del cáncer de mama, de la prevención del cáncer de mama. Así que, bueno, aquí tengo 2 mujeres, pues, así que. Pero primero yo quiero eso, hablemos como de un mito que... Ya empezamos, tiro, ¿no? Sí, al tiro nomás nos vamos a ir en lo Ya. importante. ¿El cáncer de mama afecta solo a las mujeres? Muy buena. Muy buena pregunta. Ya, a ver. No, hay que tomar en cuenta de que nosotros los varones, a pesar de que no es algo muy frecuente, sí, nos puede pasar. Tenemos algo de tejido mamario, muy poco, pero sí nos puede pasar un tema de cáncer de mama, totalmente. Así que no, muy buena tu pregunta, porque mucha gente lo desconoce, ¿no? Cuando se lo menciona, dice, wow, ¿en serio? Sí. Sí. Lo asocian solamente a las mujeres, pero hay una probabilidad de que también algún hombre pueda desarrollar este tipo de... Sí, de hecho, bueno, ya me ha tocado ver un par de casos de desarrollo de tejido mamario, no de cáncer en sí. Entonces, tomando en cuenta esa información, ya uno tiene claro de que, sí, los hombres igual tienen que preocuparse. O sea, obviamente, nosotros es más notorio que se note alguna masita el tema, Claro. pero obviamente sí está dado dentro de las cosas que pueden ocurrir. Entonces, es un mito que solamente es para las mujeres.
Exacto. Ya, hombre y mujer. Sí. Menor frecuencia en los hombres, pero igual hay que preocuparse. Exactamente. Ya, muy bien. Eso, porque siempre se asocia a la mujer. Sí, no, de hecho, bueno, a ver, nos vamos a adelantar un poco porque yo tengo mi pautita, pero yo... uno de los factores de riesgo es ser mujer. Por lo mismo, porque ustedes tienen más frecuencia que nosotros de ese tema. ¿Ya? Otro factor de riesgo, y estos son factores de riesgo que no son modificables, o sea, no los vamos a cambiar. Entonces, uno, ser mujer. Otro es la edad, y específicamente edad avanzada, mientras más edad hay mayor riesgo. ¿Ya? Y obviamente los antecedentes familiares, no lo tomo mucho en cuenta. ¿Ya? Entonces hay algunas personas que sí, yo tenía un par de conversaciones con la gente que el tema genético como no va, no, eso para este tema sí, es un asunto que no toma en cuenta y de hecho también más adelante cuando hablemos del tema de los exámenes vamos a nombrar como un poco lo que tiene que ver con las edades de toma del examen. También por eso. ¿Ya? Así que eso. Ya, y esos son los factores que no son modificables. Pero ¿cuáles son los factores que son modificables? Factores de riesgo que sí se podrían modificar. Ya, y aquí entramos en cosas que la verdad tienen en común con todo lo que nosotros vemos y que tienen que ver con los estilos de vida. Ya, una de las cosas es el consumo de alcohol. Ya, no estoy diciendo que no. Siempre uno dice el ideal que no, pero no, que sea En nosotros sin exceso. El exceso es el tema, siempre los excesos. Ayer teníamos un taller y conversábamos con un caballero y decía así, pues los excesos, los extremos son malos. ¿Ya? Sí, pues el consumo de alcohol aumenta los riesgos y sacamos al tiro también al tema el cigarrillo, que es otra cosa que, o sea, si hablamos de cáncer, el cigarrillo tiene una importancia como bien clara en ese sentido. O sea, así, o sea, tomemos en cuenta de que según las estadísticas, un 33% de las personas fuman. Y estamos hablando de las que fuman directamente, no los fumadores indirectos, los pasivos, que esa es otra cosa también, un tema del ambiente. Entonces, al fin y al cabo, ¿estamos expuestos con ese tema del cigarrillo? Sí, y que volvemos al tema, así que es un factor de riesgo del estilo de vida, sí, asociado con ese riesgo, se puede modificar. Sí. Como que te toca la negociación. Entonces, estamos hablando de las cosas que podemos cambiar. Otra cosa que también aumenta los riesgos es la falta de actividad física. Sí, me imaginé. Yo le iba a preguntar a las dos qué actividad física tenían. Vamos mejorando. Ya, Vamos en proceso de cambio. Ya, eso es el tema, asunto de modificar ese Exactamente, tema. es modificable. Sí, así que no, siempre tienen mayor riesgo las que tienen menos actividad física. Y ahí vemos, o sea, ya nos damos cuenta de que estas cosas tienen relación con otras patologías. Hablamos del tema cardiovascular, estamos hablando del tema de porcentaje de sedentarismo que hay aquí en Chile, lo acostumbrado que estamos con el mismo tema de alimentación. ¿Ya? Ahí entramos con otro factor de riesgo que es el tema de obesidad, ¿ya? Sobrepeso. ¿Ya? También también es un factor de riesgo que aumenta las probabilidades. ¿Ya? Hablamos de otra cosa que aquí la mayoría de las mujeres lo ve en su periodo fértil y después, que es el tema de uso de hormonas. Que yo creo que me iban a preguntar en algún momento. ¿Qué pasa con los anticonceptivos? Sí, ya, primero hablamos, sí. El primer contacto con hormonas son los anticonceptivos. Ahora, el tema de anticonceptivo, y esa también es la idea, que se acuda al control para tener una evaluación lo mejor posible para la persona y elegir el anticonceptivo correcto. Pero también es para aclarar dudas, porque claro, surgen estas cosas de decir, de hecho, muchas veces, especialmente con las pastillas anticonceptivas, surgen ciertos periodos de tiempo que dicen, no, es que justamente escuché en la tele que esto produce cáncer. Ya. Sí, no vamos a decir que no es cierto, sino que es que aumenta las probabilidades. Y uno tiene que empezar a decirle a la gente, no, esto pasa con esto, tú tienes más posibilidades. Volvemos un poco, por poner el ejemplo, cuando uno encuentra una mujer que viene a solicitar anticonceptivo, hay que tomar en cuenta el consumo de cigarrillo que tiene. ¿Ya? No es lo mismo una persona que consume cigarrillo a los 20 años que consume a los 30, 35. ¿Ya? Y, con más razón, relacionado con el tema de hormonas. Y la otra línea tiene que ver con el famoso climaterio. Uno siempre lo asocia más con la palabra menopausia, pero la menopausia tiene que ver con el cese de la menstruación. ¿Ya? Pero este periodo grande que es el climaterio, probablemente la mujer tenga que ocupar hormonas. Y ahí viene otra vez la preocupación, y ahí también, claro, muchos de los estudios están dirigidos a ese tema, de decir, esta terapia de reemplazo hormonal no la puedo ocupar porque me dijeron que me da cáncer.
Y ahí también volvemos al tema de el control que tiene la persona, de que esté con los exámenes al día, en ese sentido. Y la otra cosa que, que digamos, más que no es un factor que más juegue en contra en sí, es más relativo, tiene que ver con que si la mujer se embaraza o no se embaraza. ¿Ya? La que se embaraza tiene menos probabilidades que la que no se embaraza. Y ahí quizás también hay un poco de relación con el tema de lactancia, porque también la lactancia también tiene un factor como protector para el tema de la aparición de cáncer de mama. O sea, una persona que no ha dado nunca pecho sí tiene más factor de riesgo que la que sí dio lactancia ya sea en una o varias oportunidades. O sea, además la lactancia de todos los beneficios que trae para el niño, ya trae un beneficio para la madre también, que es como un factor protector, por decirlo así. Sí, O ayuda. claro, ya bueno, ahí entramos, vamos a empezar a reforzar temas también. Todo se mezcla. Sí, todo se mezcla. Bueno, nosotros tenemos un tema de que tenemos que tratar de que la lactancia se mantenga hasta los 6 meses. Eso es lo ideal para nosotros. Mire. ¿Ya? Entonces, si ya estamos hablando de que es un factor protector para estos temas, claro, la idea es que justamente las mujeres, si no hay ninguna situación que juegue en contra de la lactancia, que aprovechen el dar pecho. Sí, súper bien. Y como hemos dicho en otros podcasts, en otros capítulos, es importante la consulta. ¿Ya? No es lo mismo el anticonceptivo o la hormona que le dan a la vecina, a la amiga, que la que me pueden dar a mí, porque como dice Germán, depende de caso a caso. Y por eso tienen que consultar con un profesional y no guiarse por los videos de TikTok o de Instagram o por lo que le recomendó la amiga, la vecina, sino que existen profesionales para eso, con estudios, con formación, y les van a dar lo que les den, ya sea hormona o anticonceptivo, de algo que está respaldado por la ciencia, no por TikTok, que es lo más importante. Sí, no, sí, es un asunto. Mira, yo siempre comento el tema de Internet. Internet es una súper buena herramienta, ¿ya? De información. Entonces, sí, el tema de la información en Internet, si Internet es una buena herramienta porque nos muestra mucha información, pero hay que saber cuál es la información que nos sirve. Actualmente nosotros trabajamos con muchas cosas basadas en medicina de evidencia, ¿ya? Que nos indican cuáles son las conductas, cuáles son las cosas que hay que hacer y que sí se pueden hacer sin ningún problema, que es recomendable hacerlo, otras que hay que ponerle un poco en la balanza y otras que definitivamente no. ¿Ya? Entonces, claro, es muy distinto, tal como dices tú, Catalina, de que ver un video de un TikTok de cualquier persona que diga tal cosa, a que quizás sea, el doctor tanto, y si más, si un especialista, dijo esto, esto es lo que realmente vale. Toda la razón. ¿Ya? Si uno se encuentra, y de hecho por eso también, o sea, uno llega a la consulta, o sea, creo que a todos nos ha pasado, que llega alguien a la consulta y dice, que vi justamente que ahí en internet es que, ya, entonces ahí uno empieza como a aclarar esas dudas y ahí viene la importancia de la consulta y de la consulta que también sea en los tiempos correspondientes. ¿Ya? O sea, no es un asunto tampoco que, vine hoy día, me encontraron a mí y me pierdo. ¿Ya? O sea, son asuntos tal como este serios que hay que empezar como a ver, y si hay, o sea, en nuestro sistema hay acciones, hay actividades que favorecen el tema. O sea, por ejemplo, aquí el tema de la toma de exámenes y el control también que hacemos nosotros. Sí. Bueno, y ahora dentro de cierto existen exámenes para la prevención, para la detección del cáncer. Pero ¿y qué puede hacer una mujer? Estoy pensando en el autoexamen. Porque eso también es un poco tabú, quizás también depende de la generación, ¿cierto? Pero el mirarse en su propio cuerpo. ¿A qué debiese poner atención una mujer o un hombre cuando está en la ducha o se autoexamina? Ya. Yo creo que en el orden de las cosas, primero, uno se pregunta, ¿cuándo lo empieza a hacer? Ya. Empieza a ser como ya de los 40 para arriba, no me preocupo. No. O sea, cualquier momento de la vida es bueno, ya cuando tiene un desarrollo mamar ya completo, tiene una espera que sea entre los 14 y 18 años, ya. Sí, ningún problema. Este autoexamen de mama viene como dividido en dos partes. Eso, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver con ver? ¿Y qué tiene que ver con tocar? ¿Ya? Yo traje material de apoyo. Material de apoyo. Ya ves. Sí. Sí. Aunque no venía preparado. Venía preparado. No sé, se alcanza a ver, por favor. Sí, sí.
¿Ya? Entonces son varias cosas que uno se va fijando en el tema de la observación. Aquí estoy yo, por si acaso. Aquí estoy. ¿Ya? Entonces, claro, este asunto de ver, ahí sí hay que ver cambios de coloración de la piel, aparición de algún líquido por el pezón, ¿ya? Que eso visualmente uno se ve frente al espejo, ¿ya? Y hace el ejercicio. Todo esto. Ya, ahora sí, te sientas con un poquito más. Ahí después inclusive lo podemos de repente compartir en nuestras instancias. Sí, Sí. Pero te alcanzaba. Este tema es mirar frente a un espejo. La idea es que este examen de mama, y especialmente por el tema de palpar, de tocar, sea fuera de periodo de menstruación, porque el periodo de menstruación significa muchos cambios hormonales. Como a mitad del ciclo, bien. Entonces, unas 2 semanitas después de la menstruación, perfecto. Entonces, uno se fija frente al espejo cómo están las mamas. Ya, las mamas siempre van a ser diferentes. Va a haber una más chica que la otra, una más arriba que la otra. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Y ahí hay que ver un poco también, o sea, uno se coloca las manos aquí en la cintura, como sacando pecho, y uno ve cómo están las mamas. Y a lo mejor una se queda como pegada, como que algo está diriendo ahí, nos llama la atención. Como dijimos, cambio de coloración en la piel, vamos a consultar. Ya, no, de repente sí, noto que sí me sale un líquido así espontáneamente y como medio raro, ya, consultemos. La segunda parte, como dijimos, tiene que ver con tocar. ¿Ya? Eh, algo que era como del principio, hay que tomar en cuenta de que el cáncer es el crecimiento, o más bien dicho, son células que se desprograman y que se empiezan dentro de lo que es normal, que nazca de una célula, ya, siga su vida útil y después se muera. Eso no ocurre, como que no se muere y empieza a multiplicarse desordenadamente, y eso es lo que forman los tumores. Ahora, la palabra tumor se refiere tanto a tumores benignos como malignos. Entonces, porque uno escucha tumor y qué me dice. asusta. Sí, no, es Sí, malo. así, ¿no? Así, ya, esto, que tiene un tumor. Sí. No, hay que aclarar que hay tumores benignos y tumores malignos. Entonces, y que también este tema de los tumores, de estas células, también podrían irse a cualquier parte del cuerpo, y esas son las famosas metástasis. ¿Ya? Y eso también es súper importante, porque de repente uno llega con estos diagnósticos de cáncer porque encontró cáncer en otra parte, y uno después le hacen el tema de la biopsia a ese tejido y descubren que es tejido mamario. Entonces de ahí parte el tema de cómo trabajar con eso. Entonces, ya, volvamos al tema de tocar. Entonces uno toca el tema de las mamas, encontrando alguna masita, todo el tema, ya. Uno siempre empieza de afuera hacia adentro, ¿ya? Como en círculo, como si fuera una espiral, hacia adentro hasta llegar al pezón, ¿ya? Y cuando llega al pezón, aprieta para saber si es que sale algún líquido, ¿ya? Esto, si uno lo puede hacer, por ejemplo, en la ducha, con la mano acá atrásito, entonces uno se toca. Ahora, lo ideal es hacerlo acostado, ¿ya? Y con un cojín, que no sea muy alto, acá atrás de la mama, para que la mama se distribuya mucho mejor el tejido, ¿ya? Entonces ya acostado y con la manito, con la misma mama que vamos a tocar, ¿ya? Esa mano es la que va acá atrás. Entonces con estos 3 deditos que son de mayor sensibilidad, uno se empieza a tocar, como dijimos, en círculo, igual que en espiral, hacia adentro, hasta llegar al pezón. Entonces, si uno encuentra alguna masa, algo como extraño, inclusive que esté como muy adherido o que duela, ahí también uno consulta, y con más razón, sí, obviamente uno aprieta y sale algún líquido, ya sea por ejemplo pus o sangre, como para ver ese tema y analizar qué pasa ahí en esa situación. ¿Ya? Como digo, la idea es hacerlo una vez al mes. ¿Ya? Ahora, ya yo dije después, pues dije 2 semanas más o menos después que se termina la regla, pero ¿qué pasa cuando yo no tengo regla? O sea, yo no tengo regla en todo caso. Yo imaginé que antes de Yo no tengo regla. No tengo menstruación. No, pero ¿qué pasa cuando llega la famosa menopausia? Ya, ahí hay que escoger un día al mes. Y siempre el mismo día. Es lo ideal. Ya. ¿Ya? O por último la misma costumbre. semana. O la misma semana. ¿Ya? Por último, para que esté, porque igual por costumbre, un poco para que no se olviden. Entonces la idea es eso, y es lo básico. A lo mejor, a ver, el autoexamen de mama no es algo tan sensible, pero es una herramienta que cada uno tiene para ver si es que a lo mejor hay alguna cosa. ¿Sí? Ese sería como el primer paso, lo que puedo hacer en mi casa. Exactamente. Ya, pero hay un examen, ¿cierto? Que me imagino que muchas y muchos han escuchado, que es la mamografía. ¿Qué es la mamografía? ¿Desde qué edad se recomienda hacerse una mamografía? Ya. La mamografía es el examen de elección para la pesquisa de cáncer de mama. ¿Ya? Es una radiografía de baja frecuencia. Cuando la pregunta que tú me hiciste, ¿cuándo no parte? ¿Cuándo se Ya, parte? 40 años. Puede ser 35 en adelante si hay antecedentes.
¿ya? Ahora, por evaluación médica podría ser un poco antes también, ¿ya? De hecho, ya no hay, o sea, ya no hay lugar donde hagan mamografías que obviamente tenga esta consideración de decir, tiene especialmente bajo 35 con orden médica, ¿ya? Porque actualmente ya el tema de la exigencia de orden médica no es necesario. Eso tienen que tomar en consideración y que obviamente lo pueden hacer. Ya. ¿Ya? Pero sí, obviamente del tema de 40 para adelante, perfecto. ¿Ya? Sí o sí. Sí o sí. ¿Ya? La mamografía, como dijimos, es el examen de elección. ¿Ya? Pero aquí hay dos cosas importantes que tomar en cuenta. Como dijimos, la mamografía es el examen de elección en esa edad. Entonces, ¿qué hago antes yo de las edades que yo mencioné? ¿Ya? Ahí viene la eco mamaria. Y ahí viene la otra pregunta que a veces surge. Y dicen, ya, pero ¿cuál es mejor? ¿Cuál Porque me si me hago? pide esto, claro, ¿Por qué si me hice una mamografía después me piden una eco? claro, por ejemplo. Porque la ecografía hace el análisis con sonido. Y ahí esa es la diferencia de los tejidos también. O sea, no es que una sea mejor que la otra, sino que las dos se complementan. ¿Ya? Y esa es la importancia. Obviamente la mamografía, por ejemplo, ¿ya? Tiene una importancia en las microclasificaciones que son como pequeños calculitos que se dan, ¿ya? Especialmente con la forma. ¿Ya? Y la eco mamaria, cuando la mamografía sale en tejidos que son muy densos, ¿ya? Que son como muy espesos, igual como, entre comillas, yo siempre le digo a las usuarias, como que la mamografía, la imagen se confunde un poco, le queda como cierta duda y ahí le pide la ayuda a la eco mamaria. ¿Ya? A veces uno encuentra, por ejemplo, dice pseudonódulos, que son estos como prototitos, ¿ya? Y a veces después le hacen la eco mamaria y no aparecen, entonces uno podría preguntarse, ¿pero qué pasó? No, porque resulta que la eco mamaria, por sus características, permitió decir, no, era parte del tejido que probablemente era más denso y ahora se notó y no había ninguna No había nada. Son como complementarios en el. Sí, sí, totalmente. Ya. Entonces, bueno, vamos a hacer un resumen de las señales de alerta que nosotros, los seres, porque ahora no solamente las mujeres, sino que también los hombres. Dice que es un nódulo o bulto nuevo en la mama cuando usted se esté palpando. Recuerde que la palpación se hace 2 semanas después de la menstruación y Sí. todos los días Mensual. mensuales. Sí, cuando- disculpa Dani, algo que igual también es importante tener en cuenta, me ha tocado un par de veces con el tema. Ya, hay una instancia que a veces produce este tema de como los bultitos, las molestias, ¿ya? Y es el tema cuando están dando pecho, ¿ya? Entonces, claro, igual, o sea, cualquier dolor, cualquier masa que no se palpe en la mama se va a Hay que preocupar. consultar. Claro, entonces hacer este tipo de examen durante el periodo de lactancia no. Ya, lactancia no, Sí, también no. o sea, hay que tomar en cuenta que a pesar de que sea un examen radiológico de baja frecuencia, por eso también se deja de cierta edad para adelante, para no exponer tanto a la mama. ¿Ya? Pero aparte de eso, hacer una mamografía, tener una imagen de una mama que está con las glándulas, a ver, aquí, sí, Aunque no venía preparado, aunque no venía preparado. ahí sí, ahí. ¿ya? O sea, ahí se ven como unos saquitos, ahí tiene tapado, ahí, aquí, esos saquitos, esas son las glándulas que, claro, cuando hay producción de leche se llenan. Entonces, cuando no están trabajando, son como las pasas. Entonces, claro, hacer una imagen con algo que esté como inflado y con leche más encima, con un contenido, claro que va a causar un poco de decir, no va a salir buena la imagen, ya, o no va a corresponder a lo que debería ser. ¿Ya? Por eso hay que tomar en cuenta ese. ¿Qué no se recomendaría en ese caso? Hoteles no sé. No No se hace. no No se hace. está en la lactancia materna. Lactancia materna. Ahí volvemos al tema de la consulta porque uno hace la diferencia. Generalmente los problemas de las mamas en esos periodos, yo creo que las preocupaciones más frecuentes son las mastitis, que es la infección de la glándula mamaria. ¿Ya? Y este camino intermedio que a veces hay abscesos que son como especie como de espinillas que se encierran o el tema de la congestión mamaria que también produce que la leche se quede ahí y produce molestia. ¿Ya? Entonces ahí uno en la clínica uno hace el tema de decir, no, sabes qué, quede tranquila, esto va a pasar, no es para preocuparse y todo el tema, y aparte que está dando pecho, así que corresponde a eso. Sí, y eso es súper bueno también como que tú le expliques porque de repente a lo mejor la mamá primeriza eh, tienden a preocuparse quizás también por el tema, porque claro, a uno le dice, oye, es que si tú te palpas un bulto, claro, efectivamente debería consultar al matrón, pero como está en periodo de lactancia, debería ser relativamente dentro de los Pero sí, siempre es parámetros. bueno, siempre es consultar. Siempre es consultar, Sí. no, le se pregu- quede no le con la pregunta. duda. Si No, quiere y- le pregunta a Google, pero igual No, venga. no. Eso es lo importante. Sí. Y Germán, Y antes de pasar el tema, no dejar la mamografía, como usuaria, la mamografía no duele.
Que también es un mito que alguna gente no se hace mamografía porque le da miedo, porque piensa que le va a doler. Sí, es verdad que apretan, sí, que hay Sí, un modelo. un modelo, Aprieta. la aprieta la máquina así, Sí, apretar la pingo, que se sabe. la aprieta, pero es un examen súper rápido y no, claro, uno como que lo mueven un poquito Es más porque incómodo que es doloroso. incómodo, pero no es Sí, doloroso. sí, es que lamentablemente volvemos al tema de lo que es, como es una radiografía, necesita que el tejido esté como lo más plano para sacar la foto. Entonces, claro, las placas que aprietan van a tratar de agarrar lo máximo de tejido para reflejarlo. Entonces, sí, sí, no, yo en la experiencia, sí, hay personas que definitivamente la hacen y la pasan mal y no quieren más hacerlo. ¿Ya? Otras que de repente la pasan mal y después la vez siguiente no pasa, No pasa nada. no pasa nada y al contrario también. Entonces, Sí. igual hay que ir viendo, pero hay que tener en cuenta de que, o sea, no es un examen tampoco, ahí, no mencionamos la La frecuencia. frecuencia del examen. Ya, no es un examen que se tenga que hacer todos los meses. ¿Ya? O sea, el mínimo de tiempo es una vez al año. ¿Ya? Podría inclusive también hasta cierto periodo de tiempo de edad, podría alargarse hasta dos. ¿Ya? Volvemos al tema de las evidencias que siempre nos van retroalimentando con lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Pero tomemos en cuenta de que siempre se hace eso una vez al año. ¿Ya? A no ser que haya una indicación de que se realice antes, pero es muy, pero muy poco frecuente. ¿Ya? No es tan seguido como uno parece, pero es eso. También conversábamos con las usuarias de repente, decir, eh, esto es lo que te va a servir para saber cómo estás. Sí, hay que ver también si alguna mujer le ha tenido una mala experiencia, ¿cierto? Hay que sopesar el peso de la importancia del examen, que a lo mejor va a ser no más de 3 minutos, la verdad, de molestia, de incomodidad, pero el beneficio, el resultado, el prevenir es lo que vale, ¿cierto? Y captar una imagen sospechosa en una etapa temprana también es lo que puede salvar vidas. Sí, esa es la idea en general de los exámenes. Bueno, en el caso del área en que estoy yo, tiene que ver el tema de mama, como también el tema del cervicoterino, ¿ya? En que, claro, uno dice exámenes preventivos, ¿ya? Pero no es que vayan a prevenir, sino que es justamente lo que tú dices, encontrar cosas que están en etapas mucho más tempranas para tener muchas más cosas que hacer respecto a eso. ¿Ya? Ahora, también hay otra cosa con el tema de bueno, nosotros hablamos ya de las mamografías de la mamaria, pero esos resultados de exámenes no dicen la última palabra, ¿ya? Hay que tener en cuenta de que si sale un resultado alterado, ¿ya? Esa persona, bueno, también hay que tomar en consideración de que esto es un GES, un auge, ¿ya? Sí. ¿Ya? Y eso significa que está garantizado todas las cosas que hay que hacer, ¿ya? Entonces, en definitiva, el diagnóstico final de algo que tenga que ver con las mamas va a ser la biopsia. Porque también nosotros, de aquí, voy a entrar un poco más técnico con esto. Las imágenes están clasificadas en una clasificación que es el VIRAT, que siempre aparece esa palabra bien enredada abajo del Sí. informe. ¿Ya? Y que uno lo ve con un numerito y no sabe para qué, como muchas cosas que nosotros hablamos en chino mandarín. Entonces, claro, el VIRAT la clasifica generalmente de 0 a 5 y cada número significa lo que la imagen refleja. ¿Ya? Porque también a veces me pasa que, claro, hay veces un año aparece el VIRAT 1 y el otro año a lo mejor aparece el VIRAT 3. Entonces uno puede, la lógica de uno puede decir, que aumentó al 3. Aumentó, entonces, Jorge, pues Jesús se está poniendo más malo. No, porque el uno significa, esta es la imagen que encontré, que mejor no encontré nada bueno, nada malo, todo, o sea, nada, o sea, está todo impecable. Y el 3 por ejemplo, que generalmente necesita complementación porque después va el tema de la más densa, entonces queda como cierta duda, sin que haya algo sospechoso de malignidad, que también ahí se habla con el tema del tema de la imagen, tanto de mamografía como de mamaria. ¿Ya? Para después ver, y ahí vienen también, inclusive, vienen las recomendaciones en cuanto al tipo de procedimiento y que también cuando nosotros entregamos estos resultados, decimos, ya, este es el procedimiento que le van a hacer, en eso consiste, ya, le indicamos los tiempos que se van a hacer de acuerdo al tema del auge, del GES, para que justamente la persona esté tranquila de que está, uno, todo cubierto y que ya entienda qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a hacer, pero que finalmente es la biopsia la que va a mandar todo. Súper bien. Le vamos a dar un aplauso a Germán por todos estos conceptos que nos aclaró, todo lo que conversamos, ¿cierto? Que es muy importante. Y como siempre, en todos los capítulos de los distintos temas que hemos conversado, nuestra palabra clave aquí en salud de atención primaria es la prevención. Así que las invitamos y los invitamos también a hacerse sus controles con el equipo de matrones. Los matrones están en toda la comuna, tanto aquí en el CISFAM, en el SECOF, las postas.
no tengan vergüenza, sino que la consulta es totalmente privada. Hagan todo salgan de la duda, pero salgan de la duda con el profesional que corresponde, que en este caso es del matrón, y como les dijimos antes, no con TikTok, no con Google, no Ni con las recomendaciones de la vecina. ni con la recomendación de la vecina. Sí, pasa. Y a propósito de recomendaciones, vamos a nuestra próxima sección, que se llama Recomendaciones de nuestro invitado. De hecho, me hicieron pensar, de hecho me preguntaron Sí. al principio. ¿Ya? A ver, yo creo que más que una recomendación, es como el dato freak. Ya, a ver, ya sí, La pues. verdad. Sorpréndenos. Ya, mira, a ver, bueno, yo creo que todos hemos escuchado las canciones de Soraya. Sí. Ya, Soraya sí, fue una cantante que de hecho falleció por el cáncer de mama. Sí, ya, y que la verdad, claro, hay varias. Contextualiza a las nuevas generaciones. Nosotros sí, la conocemos, pero. Sí, es una cantante colombiana, Colombiana, sí, sí. colombiana que, claro, tuvo su diagnóstico de cáncer de mama, finalmente falleció. Bueno, también como pasa con los artistas, siempre se suman a estas campañas en temas. Tal como ella, también está, me acuerdo de dos cantantes más. Una, voy a decir que se me va a caer el cañón. Ay, ¿cierto? no, pero es que Ya, Olivia Newton-John, la que salió con John Travolta en Grease, sí, ya, ella ya. también, sí, y Kylie Minogue también. También, sí. También, ¿ya? Entonces, en ese sentido, son artistas que, o sea, ¿qué quiero graficar con esto? Que a cualquiera le puede pasar. Exacto. O muchas de las cosas. Entonces uno puede pensar que no, es que ellos son artistas, incluso tienen todo esto. No, les pasa. Sí. Les pasa. Son seres humanos igual que nosotros. Y cualquier rango de edad, porque eran de distintas. Sí, de hecho Soraya Así que, falleció joven. joven, Sí. sí. Bueno, Kylie Minogue, de hecho viene a Chile el otro día. Ya Vino, no, te lo parece que perdiste, te lo perdiste. entonces, Viene en agosto. sí. Entonces, eso es como dato de recomendación, la verdad. Así que ya saben. Escuchen a Kylie Minogue, Sí, busquen sí, Soraya en los que no la Spotify. conocen, de verdad. Sí, la es la historia igual, de ella. sí. que es Y la muy música. importante, sí. Que tenga más reproducciones, le llegue plato también. Sí, por también, Spotify. Spotify, Tidal, Apple Music. Apple todo eso. Music, todo. Cualquier cosa Sí. cualquier plataforma que usted quiera, pero en el fondo lo que Germán quería decir es que tenemos que cuidarnos, hay que ser preventivo. El Exacto. autoexamen es gratis, entonces No cuesta no nada. cuesta nada. ¿Y cuánto? Unos 5 minutos, con suerte, quizás. Sí. O sea, como dices tú, no cuesta nada económicamente y no cuesta nada hacerlo. No necesita un instrumento, comprarse algo, así que ¿No? es muy importante No, poder realizarse. Yo creo que una de las cosas importantes, bueno, también quizás como recomendación, y eso en general, yo creo que para amar a los demás uno tiene que amarse a uno mismo. Y eso significa que también nosotros este templo que nos dieron tenemos que cuidarlo. Entonces tenemos que preocuparnos en todo sentido. O sea, conversamos al principio de que inclusive que no solamente hay factores de riesgo que son para esto y que se conectan con otros. Entonces, si hacemos alguna cosa con estos factores de riesgo, también nos estamos ayudando con otras cosas. O sea que, ¿no? Y aparte, bueno, yo que trabajo con y para mujeres, y yo como hombre lo digo, ustedes tienen muchas cosas. Entonces realmente se postergan mucho. ¿Ya? Y esa postergación a veces cuesta caro. Sí. Entonces volvemos al tema de aprovechar estas cosas que son preventivas para que aprovechemos con tiempo de hacerlas y que no estemos lamentándonos en encontrarnos en situaciones que a lo mejor ya no hay vuelta que dar. Así que eso. Y muy buenas recomendaciones. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Ya? Así que mi primer podcast. Está emocionadísimo. Dele like porque es su primer podcast. A todas las seguidoras de Y a Germán. todas las admiradoras. Te los vamos a mandar a todo el mundo para que Le den like, le aprieten seguir y compartan este contenido. vamos a hacer famosa Sí. gracias a ti, Germán. Sí. Te vas Vamos a hacer nuestro ahora no hacemos virales. Sí. Ahora no hacemos Ya, virales. no le pongan tanto. ¿De qué vamos a hacer? ¿Cómo se llama? Influencer. ¿De Ahí qué van a pedirnos. Influencer de la mamá. Ay, bueno, depende. No, tráeme la pantalla. Ya. Sí. Ahora sí. Muchas gracias a las chiquillas por la invitación. Muchas gracias también a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan semanalmente. Vamos a ir cerrando el capítulo. Le agradecemos nuevamente a Germán por estar acá.
Como dijimos al principio, síganos en todas nuestras redes sociales, compartan el contenido, aprieten seguir, denle like para que sigamos creciendo en este proyecto y les deseamos que tengan una bonita semana, un bonito mes, que se cuiden, como siempre, la clave está en la prevención. Así que les deseamos una muy buena semana y que estén muy bien. Chao. Chao.